Sean bienvenidas, sean bienvenidos a una presentación más de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual, la FILU virtual que organiza la Universidad Veracruzana. En esta ocasión vamos a hablar, o más bien nuestros invitados van a hablar de fotografía, de la historia, una parte importante de la historia de la fotografía en nuestro país. La fotografía capta el aquí y ahora, la fotografía es el tiempo captado justo en estas maneras que a través del tiempo hemos visto cómo se ha ido desarrollando. Y queda para el futuro, pero también esa fotografía nos habla del pasado. Y un pasado muy importante y a veces muy desconocido, y qué bueno que existen compañeros que se ponen a investigar y a esculcar en diferentes lugares para rescatar a los pioneros de la fotografía en México, en este caso allá en el estado de Jalisco, en Guadalajara, que es el caso de Librado García Smart, y esto se debe gracias al trabajo de algunos de los que han hecho una investigación histórica, una recopilación, entre los que se encuentra, por ejemplo, nuestro recordado y buen amigo y compañero José Antonio Rodríguez y Alberto Tobalín, que son los que organizan este libro, son los que han hecho toda esta edición que hoy se presenta aquí en la FILU virtual y que tiene bajo la edición de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Y justo Alberto Tobalín, que es el que organiza este libro, que lo edita, es quien llevará la presentación de estas fotografías del Librado García Smart. Entonces, Alberto Tobalín, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches a todos. Muchísimas gracias a Josué Martínez, a Brenda Ledesma, a Rogelio Villarreal y a Omar Gasca por aceptar participar en esta presentación sobre el rescate de un notable fotógrafo jalisciense de principios del siglo pasado, Librado García Smart. Para nosotros, José Antonio Rodríguez, que aunque no esté presente físicamente, para mí, pues realmente es muy importante el que haya este tipo de presentaciones, de reflexiones, porque creemos que el aporte que da al rescate de Librado García Smart a lo que es la óptica y al reconocimiento de la fotografía mexicana es importante. Yo quisiera solo compartir un pequeño homenaje a José Antonio Rodríguez, a recordarlo de muchas maneras, como el fotógrafo, como el historiador, como el curador, como el coleccionista, como pues, el gran ser humano que yo fui. Es un video muy chiquitito solo para recordarlo y que de alguna manera pues esté presente con nosotros en esta presentación. Corre video. ¿Ustedes lo ven? En la transmisión. Cuando vaya a ver José Antonio. Las distancias apartan las ciudades destruyen las costumbres.
Ya salió. La palabra en lugar, ¿no? 3, 2, 1. Edith, en esta vida no hay más que ejercer a diario la felicidad. Aunque nos pese, hay que ejercerla. Al querido maestro José Martínez. Él es historiador del arte. Actualmente imparte cátedra en la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana, entre, bueno, muchos otros logros. Maestro José, Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias a Brenda, a Rogelio, que compartimos este podium, Omar, que virtualmente está por aquí con nosotros. Y sobre todo unirme con Tobalín a este homenaje, sentido homenaje que le acaba de hacer al maestro José Antonio Rodríguez. Sin duda, un personaje fundamental para la historia de la fotografía en Latinoamérica. Y justo este libro da cuenta del trabajo que realizó José Antonio. Ahora con la dupla de Tobalín, compartieron muchísimas hazañas dentro de la historia de la fotografía, entre algunas publicaciones que realizaron juntos Nacho López, Ideas y Visualidad, Mirar de Héctor Vicario y Fotografía Artística Guerra, Yucatán, México. Los primeros tres fundamentales para la Universidad Veracruzana en este contexto de la Feria Internacional del Libro de la UV. Creo que es importante mencionar la labor que tanto Tobalín como José Antonio realizaron para la edición de la historia de la fotografía dentro de la propia universidad. Yo quiero dedicarle justo esta presentación a el querido maestro José Antonio, Solo. justo porque me estuvo generando un seminario que denominaba Hacia nuevas historias de la fotografía en México, y creo que es muy relevante este título porque plantea muy bien el trabajo que José Antonio realizó a lo largo de su edición en la fotografía. Alberto, si puedes cerrar tu micrófono, perdón. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, les decía que para mí esta presentación trata de rendirle un trabajo, un homenaje al maestro José Antonio. En el libro vamos a encontrar ensayos muy lúcidos de la mismísima Brenda, que nos acompaña aquí, de Arturo Ávila Cano y de la maestra Rosa Casanova. Sin embargo, le voy a dedicar principalmente la presentación al trabajo que José Antonio realizó para este libro, tanto en su ensayo como en la investigación iconográfica. Me parece que el trabajo de José Antonio se puede entender como una afrenta dentro de la historia de la fotografía universal. ¿Y por qué digo como una afrenta? Porque estaba en contra del centralismo, estaba en contra de la pérdida de los registros de la fotografía colonial o la fotografía que se inscribía en los umbrales de Latinoamérica, y a partir de eso construía y bordaba todo su trabajo de investigación. El trabajo de rescate que tiene José Antonio como editor de la revista Alquimia es fundamental para la construcción de nuevas narrativas. La búsqueda de nuevos perfiles fotográficos, la búsqueda de nuevas imágenes son fundamentales e importantes. Justo en el libro de Librado García Smart, en su ensayo, da cuenta de cómo los historiadores de la fotografía muchas veces nos reescribimos y repetimos a través de las mismas imágenes. Las figuras sustanciales de los Casasola, de Manuel Álvarez Bravo, de algunas autoras muy pocas como Lola Álvarez Bravo o Graciela Iturbide o Mariana Polsky, no nos han permitido reescribir la historia de la fotografía a partir de otros nombres, de otros registros, de otras posibilidades. Y justo el trabajo de investigación que realiza José Antonio a lo largo de su carrera como historiador y como crítico van configurando y van tejiendo y van hilvanando otras narrativas y otras visualidades, otras maneras de entendernos, otras maneras de construir esta historia de la fotografía que le era tan importante construir desde un territorio distinto. Aun cuando él ocupó espacios desde el centro, le interesó particularmente vincular los territorios
de Yucatán, de Jalisco, de el mismo Veracruz, de Guanajuato, de otros estados para configurar justo una historia nacional de la fotografía y no únicamente estos trabajos que hablan de una nacionalidad pero que se están inscribiendo en un territorio del centro. Estas posibilidades construyeron alternativas para los historiadores jóvenes y espacios también para configuración de otro tipo de discursos dentro de la historia de la fotografía. Me parece relevante que estando en la universidad como la Universidad Veracruzana, pensemos que el libro Librado García Smart puede servir como un puente para generar otro tipo de investigaciones. Él mismo da cuenta de cómo hay en el corpus del fotógrafo Librado García Smart muchas rutas de investigación que todavía quedan pendientes por cuestionar. Por ejemplo, unos desnudos masculinos que son fundamentales dentro del trabajo del Librado y que al parecer comparten junto con otros dos fotógrafos, como algunas fotografías de Guillermo Calo o fotografías de Luis Márquez, la posibilidad del desnudo masculino en la vanguardia de la fotografía a principios del siglo XX. Sin embargo, no se han estudiado sistemáticamente cómo el cuerpo masculino se inscribe dentro del territorio de la fotografía y eso da posibilidad y abre puertas para generar otro tipo de investigación. Por lo cual pensé que era necesario inscribir esta presentación para los estudiantes de la Universidad Veracruzana, pensando específicamente en la licenciatura de fotografía que tiene la universidad, la licenciatura de artes plásticas, de historia, de letras españolas, de antropología y algunas maestrías como la maestría de literatura mexicana o la maestría en estudios de la cultura y la comunicación, donde van a encontrar a los estudiantes de estos programas que el libro de el Librado García Smart se puede consultar como una posibilidad de abrir nuevas rutas de investigación para todos los estudiantes que no tengan todavía un trabajo de investigación recepcional. Creo que pueden encontrar en este libro las posibilidades para activar otro tipo de investigaciones. Es un fotógrafo que apenas este libro está abriendo otras posibilidades de su escritura, de su narrativa. Es importante entender a este fotógrafo como parte de publicaciones periódicas que se realizaron en la década de los 20, pero también su trabajo que realizó en estudio en la ciudad de Guadalajara y en la Ciudad de México en la segunda década del siglo XX, una década convulsa marcada por la guerra civil, lo que se ha denominado historiográficamente como la Revolución Mexicana, y que dentro de este contexto Smart va construyendo un conjunto de visualidades que se han conformado a partir de la idea del pictorialismo y la fotografía de vanguardia. Sin embargo, creo que ubicar el corpus de este fotógrafo en estos géneros nos puede limitar y sería interesante que estudiantes abrieran nuevas posibilidades de investigación a este fotógrafo y creo que este libro es parte sustancial para ello. Creo que el trabajo que hizo Tobalín y evidentemente el trabajo que hizo José Antonio junto con estos grandes investigadores y la ayuda de Brenda Ledesma como parte de la investigación iconográfica es justo construir estas nuevas narrativas que José Antonio trató de abrir, que trató de experimentar como parte de nuevas posibilidades de narrar la historia de México a través de la fotografía. Entonces, bueno, pues sin más, yo me uno de nuevo a este homenaje que le hace Tobalín a este gran historiador. Nos hace mucha falta, pero queda su obra y en esta obra quedan sus posibilidades para que todos los jóvenes, todos los estudiantes de las universidades, tanto públicas como privadas de México, se acerquen a ver estas nuevas rutas de investigación que abrió y que nosotros debemos de aprovechar. Muchísimas gracias a la Universidad Veracruzana, a la Feria del Libro de la Universidad y pues gracias a Tobalín por invitarme. Realmente creo que es un libro excepcional y que pueden comprar en la plataforma Uso. Por ahí espero que en el Facebook podamos poner el link. Muchísimas gracias, buenas tardes y quedo aquí para cualquier comentario. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Josué.
Pues sí, sin duda, yo creo que este tipo de rescate sin duda abre muchos caminos a las generaciones jóvenes, que fueron, yo creo que sin duda, un gran estímulo para José Antonio en su quehacer histórico de rescate. O sea, y lo vemos en todos los proyectos que hicimos, siempre era invitar a gente muy joven a participar, a sumarse, a ser parte de esta historia. Y bueno, pues gracias por las palabras, José Antonio. Yo creo que estaría muy complacido y agradecido porque sí, realmente lo creía. Muchas gracias, querido José. Ahora quisiera darle la palabra hasta Guadalajara, Jalisco, al maestrísimo Rogelio Villarreal. Él es editor, periodista, profesor del ITESO, autor de varios libros. El más reciente, ¿qué hace usted en un libro como este, de crónicas periodísticas? El maestrísimo Rogelio Villarreal. Gracias, Alberto, y también por la invitación. Saludos, José, Brenda, ¿qué tal? Pues también un breve recuerdo de José Antonio. Lamento no haberlo visto más últimamente. La última vez fue en una feria del libro justamente acá en Guadalajara. Me dio un libro, conversamos un ratito y quedamos de vernos. Pero bueno, se atravesaron los años y no pasó. Pero yo me acuerdo mucho cuando lo conocí. Había un crítico de plástica y hasta de fotografía eventualmente que se llamaba Antonio Rodríguez, portugués, pero avecindado en México desde hacía muchos años. Y yo leía, me caía muy bien, después lo conocí en persona. Y cuando empecé a leer las columnas de Clics a la Distancia de José Antonio en El Financiero, me quedó la duda de si era el mismo o quién era este crítico, hasta que un día alguien lo invitó al Consejo Mexicano de Fotografía, donde participábamos muchos jóvenes fotógrafos interesados en la fotografía, y ahí se apareció José Antonio. Y bueno, me dio mucho gusto conocerlo porque era muy inquisitivo, muy agudo, muy exhaustivo en todo lo que él preguntaba y decía. Entonces yo le decía que si no era hijo de Antonio Rodríguez, no, pues me dijo que no, para nada. Pero me dijo, pero yo sí sé quién eres tú, ¿no? Me dijo, y hiciste esto, y esto, y esto, y esto, y me leyó mi currículum, mi pobre currículum que yo tenía entonces, un chavito ahí de 20 años, pero que yo ya estaba pues muy interesado en la fotografía, había participado en los coloquios nacionales y internacionales que organizó Pedro Melle con el Consejo, y me llevé una muy, muy grata impresión. Ya eventualmente después nos veíamos, éramos vecinos ahí en la colonia Escandón, coincidíamos en algunas partes. Era tío de un buen amigo mío que después se fue a Londres. Entonces había una comunicación interesante con José Antonio. Y bueno, pues ya cuando empecé a ver el trabajo que producía mucho más de gran calado, pues como estos últimos trabajos que estamos viendo, creo que todavía daba muchísimo más, José Antonio. Creo que todavía tenía mucho más por entregar, más por investigar, más por estudiar, más libros que producir junto contigo, Alberto. Así que pues una gran pérdida para la fotografía mexicana, para el estudio de la historia de la fotografía, de estos autores que han permanecido pues desconocidos hasta hace poco, y con este gran rescate que han hecho ustedes, pues ahora tenemos la fortuna de conocer. Y respecto de Librado, pues una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a leer el libro, que ustedes generosamente me obsequiaron, pues es la biografía de este personaje tan misterioso, ¿no? Tan oscuro, cómo surgió de repente, ¿no? Una cosa que me sigue llamando la atención es que, por ejemplo, ¿qué fue de él? ¿No? ¿Cuándo murió? ¿En dónde? Eso no se sabe todavía. Lo único cierto es que a mediados de los años 30, pues ya no se volvió a ver ninguna foto suya ni a saber de él. Y él mismo, pues era muy, muy chistoso cuando decía que había nacido en una cueva entre Sinaloa y Jalisco, ¿no? Dice Gutiérrez Aceves, que se llama igual que este gran sabio Gutiérrez Tibón, Gutiérrez Aceves, tapatío honorario, director de la Casa ITESO Clavijero, donde se va a exponer justamente la obra de Librado dentro de un mes, más o menos, si mal no recuerdo, que alguien le confió que vio la luz en una hacienda de Nayarit, ¿no? Era un fotógrafo pues, muy versátil, pictorialista y vanguardista también a un tiempo, con estos experimentos formales, con la moda, con retratos de mujeres muy glamorosas, pero también con estos desnudos de jóvenes. A mí me queda la inquietud de qué habría pasado con Librado García si hubiera sido reconocido en su momento
y tuviera, digamos, el mismo nombre de otros personajes como Edward Weston, Tina Modotti, Álvarez Bravo y Doña Lola Álvarez Bravo, tantos fotógrafos que empezaron, digamos, más o menos en la misma época, poquito después, pero que son, digamos, como los pilares de la fotografía mexicana. Aquí tenemos a uno que, por suerte, ha sido ya rescatado, ha sido ya debidamente valorado con esta extraordinaria edición que hicieron ustedes. Y, por ejemplo, quisiera recordar unas palabras de José Antonio. En el capítulo de Siluetas en la Niebla, dice que Librado colgaba piezas de su obra ahí en el estudio, imágenes de temas nacionales, un hombre dormido frente a un espantapájaros, tortilleras, indios en dirección a la feria de un pueblo, siluetas de rancheros, viejas beatas encaminándose a la iglesia. Varias de esas imágenes son puestas en escena, cuidadosamente modificadas, en donde el mismo artista trabajó a sus modelos. Ya tenía, digamos, una idea de esta concepción de la identidad nacional, de la identidad mexicana, en la que Guadalajara tiene mucho que ver. El estado de Jalisco, digamos, es como el estado prototípico en la gestación de una identidad mexicana que después se popularizó por medio de las películas, allá en el Rancho Grande, en fin, tantas películas que hablan de la hacienda, de los rancheros, de los campiranos, pero que tiene con el mariachi, con el tequila, digamos, un gran origen en Jalisco, ¿no? Entonces, creo que contribuyó mucho en ese sentido también Librado a esta gran idea de lo mexicano, de la mexicanidad. Y dice también José Antonio, describe el espacio donde Smart producía escenografías, retocaba y trastocaba o estilizaba los estereotipos de la mexicanidad. La parte de los desnudos me parece a mí una cosa también fantástica. Es una cosa que tuvo que resguardar, que guardar en su armario o en su escritorio, en los cajones, porque obviamente pues este tipo de imágenes y su propia condición pues le habrían allegado muchas enemistades o quizá hasta algo más grave en aquel momento, ¿no? Pero sí, en su tiempo fue algo reconocido. ¿Quién sabe por qué después cayó en el olvido? Pues también, como ustedes apuntan en este libro, pues se expuso al lado de Agustín Jiménez, de Hugo Breme, de Tina Modotti y de Álvarez Bravo. Publicó en varias revistas, en la Revista de Revistas, en el Universal Ilustrado, en el Jueves del Excelsior. A mí me gustaría este tipo de biografías, me intrigan muchísimo. Aquí hay muchos datos en este libro, pero quizá espero que algún día se pueda saber un poquito más de su persona, incluso hacer un gran documental, rastrear a los posibles amigos y familiares, documentos, archivos, las iglesias, no sé, ver quién fue este personaje tan complejo, tan creativo, pues genial, ¿no? Otra cosa que me interesó mucho del libro es que exploraba el retrato psicológico, ¿no? Que indagaba en la búsqueda interior para ofrecer una idea más moral que material de las personas, a través de los rasgos, de la mirada, de la postura, del gesto, y era un poco el antecedente de estos retratos de las celebridades, ¿no? En los que se les ponen a posar tratando de extraer un poco de la propia personalidad, y pues también obviamente pues con esta especie de frivolidad graciosa que tenía al retratar a las aristocracia tapatía, ¿no? Vestidas de odaliscas, de cortesanas o incluso de frailes, una cosa que a mí me dio mucha risa, ¿no? O a los niños que los vestía de duendes, por ejemplo. Entonces, es un fotógrafo versátil, original, creativo, pues muy ingenioso, y como dicen también ustedes en el libro, le gustaba conjugar lo virginal con lo siniestro, ¿no? Como dice Brenda, por ejemplo. Retrataba a piadosas y villanas con estatuillas de vírgenes sumergidas en atmósferas dantescas. Eso a mí me fascinó. Una cosa de veras, veo las fotografías y sí, justamente hay estas dos cualidades, ¿no? Lo virginal, que en la Guadalajara, pues que todavía es provinciana en muchísimos sentidos, a pesar de ser una ciudad tan cosmopolita, con cerca de 5 millones de habitantes, que ha crecido desmesuradamente, todavía tiene un alma provinciana. Guadalajara sigue siendo provinciana todavía, a pesar de ser cosmopolita en muchos otros aspectos. Pero este asunto de conjugar lo virginal con lo siniestro, ya se adivinaba también un aire cosmopolita en Librado que vale mucho la pena detenerse en esto, ¿no? Y bueno, él decía respecto de su propia persona que era hijo de un proscrito, ¿no? Entonces, ¿quién sabe quiénes eran los padres de Librado, ¿no? ¿Por qué ocultaba esta parte de su biografía?
y una cosa muy graciosa, que había sido alimentado en esta cueva donde nació con raíces y frutas silvestres durante sus primeros años, casi casi como un niño salvaje. Es una cosa maravillosa. Pues solamente quería apuntar esto, que a mí me parece un personaje de veras muy singular, muy, muy importante. Me parece un personaje que hay que seguir investigando. Ojalá después haya más descubrimientos en torno a su figura y a su obra. Creo que aquí tenemos prácticamente la mayor parte, pero quizá estos pequeños huecos que hay ahí, pues puedan alimentar un poquito más la vida y la obra de este gran fotógrafo Librado García Smart. Por ahora es todo, mis queridos amigos. Muchísimas gracias, querido Rogelio Villarreal. Pues sí, yo creo que es algo que por un buen tiempo todavía va a seguir en las sombras, que tanto le gustaba retratar a Librado. El dónde nace, en qué año nace, y dónde muere y cómo muere. Porque de repente desaparece. Quisimos con José Antonio contratar a una de las personas que son investigadores de notaría, a ver si encontraba algún tipo de testimonio pues, judicial o legal donde de alguna manera se diera cuenta y no fue posible. Entonces eso también es una maravilla. Realmente es un personaje singular, yo creo, y bueno, pues tienen que, los lectores que espero que sean varios o muchos los que nos estén acompañando a conocer a este personaje, pues puedan tener en sus manos este libro, que por cierto se consigue en una plataforma que se llama uso.mx. Entonces, lo piden, se los llevan, es la manera como libros de la pandemia se ha podido distribuir. Entonces también está esa opción. Pero bueno, sigamos adelante, le tocaba al maestro Omar Gasca, pero espero que las lluvias torrenciales en Coatepec le permitan comunicarse un poquito más tarde. Entonces, bienvenida, querida Brenda Ledesma. Ella es historiadora del arte, doctora por la UNAM, investigadora y docente especialista en fotografía. Muchas gracias, muy buenas noches. También hasta Guadalajara. También hasta Guadalajara. Hola Alberto, Rogelio y Josué. Pues gracias también a la Feria del Libro de la UV por permitirnos este espacio para hablar del libro que es el rescate de este magnífico fotógrafo del occidente del país, ¿no? Está todavía en duda si es Jalisco, la frontera entre Jalisco, Sinaloa, Nayarit, de donde era originario. Lo que sí es un hecho, como ya hablamos, o se habló un poquito en esta mesa, es que desarrolló una gran parte de su obra en Jalisco, pero también en la Ciudad de México, ¿no? Fue un fotógrafo que, así como en muchos terrenos de la creación, también geográficamente tuvo un pie en un lado y en otro, ¿no? Ya nos hablaron un poquito Josué y Rogelio del personaje, del libro, del primer ensayo, del ensayo inaugural de esta obra, que es el de José Antonio. Entonces, tal vez yo pueda platicar o describir un poquito más el contenido para que quienes nos escuchen puedan interesarse más en conocerlo, ¿no? O en adquirirlo. Entonces, bueno, es un libro, Librado García Smart, La vanguardia fotográfica en Jalisco, editado por Alberto Tobalín y por José Antonio Rodríguez. Es un libro ricamente ilustrado, con una muy buena calidad de impresión, una selección de fotografías muy nutridas que incluyen imágenes que se extrajeron de archivos públicos y de colecciones privadas. Es así un abanico muy amplio de coleccionistas los que colaboraron con sus imágenes en esta publicación. La mayor parte de las imágenes son retratos. Como mencionó Rogelio y Josué, podríamos catalogar la mayor parte de ellos en la categoría de fotografía pictorialista, ¿no? De siluetas femeninas, contornos desdibujados, sombras siniestras, personas ocultándose. Hay una estética como muy melancólica y muy de cambio del siglo XIX-XX, nostálgica, simplista en esta colección de imágenes, ¿no? Y por otro lado, los textos pertenecen o son de la autoría de 4 personas distintas, ¿no? José Antonio Rodríguez,
de cuyo texto ya nos habló Josué. Arturo Ávila Cano, que también es historiador del arte y que se concentra sobre todo en analizar el trabajo retratístico de Smart, identifica etapas en la trayectoria del fotógrafo y también nos explica por qué a sí mismo se hacía llamar Smart, ¿no? Rogelio ya nos habló del mito que el fotógrafo inventó sobre sí mismo y sobre su historia personal, ¿no? Y sobre cómo aprendió a tomar fotografías. Arturo nos habla de por qué rayos un mexicano se hacía llamar a sí mismo Smart, ¿no? Después de hacer una investigación en revistas y periódicos de la época es que nos lo revela. Y bueno, identifica etapas de desarrollo en su trabajo retratístico. Rosa Casanova, la tercera autora, nos profundiza más en su recorrido por distintas revistas ilustradas, ¿no? Nos da como el contexto de las publicaciones en Ciudad de México y en Jalisco, en las que Librado García Smart se dio a conocer, ¿no? Su trayectoria profesional estuvo activa desde 1911 hasta más o menos mediados de los años 30, ¿no? La época así como de oro de las revistas ilustradas. Conviven las páginas con grandes caricaturistas como Audifred, como el Chango García Cabral, con grandes pintores, diseñadores, ¿no? Páginas en las que de un lado está Smart y del otro lado está Covarrubias, ¿no? Retrató a Rosa Roland, a Lupe Marín, a Carmen Mondragón, bueno, al universo cultural que identificamos muy bien como a los personajes que habitaron ese universo cultural que identificamos muy claramente con la década de los 20 e inicios de los 30. Bueno, Smart estuvo ahí en la realidad y entre páginas, ¿no? Entonces, bueno, Rosa Casanova nos habla de eso, ¿no? De las revistas, de los editores y de dónde aparecieron las imágenes del librado y a qué símbolos e iconografías se asocia su creación, ¿no? Y bueno, yo también hablo un poquito en mi propio texto sobre su vínculo con Chucho Reyes, con anticuario, pintor, de cómo los retratistas del pictorialismo se nutrieron de la tarjeta postal, de la iconografía de la tarjeta postal y del costumbrismo, que es también algo que aborda de manera muy brillante José Antonio Rodríguez, ¿no? De cómo Librado García Smart contribuyó a construir en la posrevolución mexicana, una nueva imagen de lo mexicano, ¿no? Recuperando los cuerpos de personas cubiertas con zarapes y sombreros, convirtiendo estos elementos en especie de figuras geométricas, en imágenes modernas de la mexicanidad. Entonces, bueno, son textos muy agradables de leer, ¿no? Están escritos con rigor académico, pero son amables a la lectura. Y en la parte final del libro aparece una selección muy valiosa, que consideraron Alberto Tobalini y José Antonio Rodríguez, que podría ser una sección de consulta para futuros investigadores, ¿no? Se transcribieron textos aparecidos en periódicos como El Informador, la revista Cultura, los suplementos que mencionamos ahorita, Jueves de Excelsior, Revista de Revistas, El Universal Ilustrado, para tener ahí una referencia de manera más directa, ¿no? Respecto de las fuentes para consulta de futuros investigadores. Entonces pienso que es un libro muy, muy valioso. Escribieron José Antonio y Alberto en la presentación del libro que antes de darse a conocer en este libro eran un puñado de investigadores y galeristas los que conocían a este personaje y a su obra, ¿no? Y escriben también, Librado García ya estaba, ¿no? En los anaqueles empolvados, guardado en los cajones de los coleccionistas y de los galeristas, pero a través de esta publicación ya se convierte en parte de la cultura, ¿no? De la cultura conciencia y de la cultura mexicana, ¿no? Entonces, ese es el valor de este libro, ¿no? Colocar en el mapa a este gran personaje, a estas imágenes tan poderosas de lo mexicano, retrato, costumbrismo y de tantas otras categorías de representación fotográfica, pues para que sean conocidas, para que se conozcan, para que se profundicen y se difundan todavía más. Es un libro que hay que celebrar, sin duda. Yo creo que lo que toca Brenda es muy interesante en cuanto a los documentos.
Nos damos cuenta con José Antonio que, bueno, la calidad estética en las imágenes, visual, la composición, realmente era de una calidad enorme. Por ejemplo, se llega a publicar en Fondo Cultura Económica y en otro libro que se llama Edward Weston, La mirada de la ruptura, que hace centro de la imagen, esta foto chiquita que veía la verán luego en grande cuando tenga su libro, que es de Librado García Smart. Más adelante, otro caso, publica la Universidad de las Américas Puebla esta foto, ahí al revés, esta, como si fuera de la mujer de Miguel Covarrubias, de Rosa Covarrubias, pero no, es Librado García Smart. Tiempo después, el Museo de Arte Moderno, en una exposición que se llama Fascinación, Modotti y Weston, Museo de Arte Moderno México, en 2014, publica de nuevo esta imagen que es hermosísima, que está aquí abajo donde está mi dedo, ese, que es una imagen de una belleza estética, pero ahora atribuida no a Tina, sino a Edward Weston. Entonces, esta otra imagen de abajo que está hermosa, también otro retrato, también Edward Weston. Y así se vendía. Spencer Hector Morton, un galerista neoyorquino, tenía dos libros de García Smart que decía Edward Weston. Entonces, la manera como empezó a difundirse o a moverse el trabajo de Weston afuera de las fronteras, más que quizá dentro de México, fue sorprendente, que realmente la calidad de su obra era maravillosa. Por ejemplo, hablando de los desnudos masculinos, que son interesantísimos, aquí aparece un libro, digo una foto ya de un desnudo masculino, que es de Librado García Smart, en una publicación muy importante que se hace en París, una exposición que se llama Patrimonio Fotográfico, una mirada reflexiva. Pues Librado ya estaba circulando en otros lados, pero no en México. Entonces, yo creo que realmente es un honor, es una fascinación poder haber... Y José Antonio, que era ratón de biblioteca, se la pasaba siempre viendo los periódicos viejos, decía, ¿y de dónde salió? Gran parte de la obra, afortunadamente, se recupera porque está publicada en la Cron, como bien decía Brenda, en muchas de las del Universidad Ilustrado, que eran las publicaciones pues, más importantes. Por ejemplo, voy a leer rapidísimamente, ya que quiero que Omar no aparecerá, un pequeño fragmento de un artículo periodístico que se publica en Guadalajara en el Universal Ilustrado, que lo publica José Gesuno, humanista, historiador importante, luego gobernador de Jalisco. Se llama El fotógrafo de las bellas tapatías y dice: García se ha propuesto constantemente desde sus principios hacer de la cámara oscura y demás medios que sirven al fotógrafo lo que un pintor hace de la paleta y los colores, y un escultor del mármol y los cinceles. Esta preocupación queremos encontrarla, desde luego, en las actitudes gallardas, ingeniosas, tendiendo a obtener una real naturalidad, que antes se despreciaba, pero sobre todo en el empleo de fondos artificiales, hechos a lápiz plomo, a la acuarela, con lo que se revela el interés personal que el artista pone en sus producciones, conquistando poco a poco para sí el valor superior que tienen sobre la máquina, la inteligencia y el estudio, y obligando a los que vean sus retratos a decir, es un retrato de Smart, y no como antes se decía de todos los retratos hechos en cualquier taller, es una fotografía. 1919, es una parte que siempre consideramos, José Antonio, importante de hacer reproducción de publicaciones hechas en la época. Pues realmente es fascinante el personaje y invitamos a todo el mundo realmente que pueda comprar su libro y porque es una historia que yo creo que vale la pena. No sé si alguien quiera comentar algo más. Josué, Rogelio. A mí sí me gustaría nada más, Alberto, si me lo permites, enfatizar la parte que mencionaba Brenda del trabajo documental que hicieron para seleccionar, porque el libro se abre como un rescate de la historia, no tan solo en parte de las colecciones de archivo y las fotografías, reprografías que pueda haber de todo el trabajo de la hemeroteca,
sino también tiene que ver con la parte de la historia, de la crítica de la fotografía en el momento, del periodismo cultural, digámosle así, del momento, ¿no? A partir de esta selección que hicieron de textos de la época referenciando la obra de Librado García Smart, me parece fundamental. Y pues este regalo que tiene el libro, ¿no? Que es este folleto que tiene que ver con una de las exposiciones. Hay muy poca investigación de las exposiciones fotográficas en México, y bueno, pues esta es una exposición que se realizó 11 fotógrafos mexicanos, exposición Guillermo Toussaint, en la Galería de Arte Moderno, en ese momento dirigida por Carlos Mérida y Carlos Orozco, y me parece, bueno, un gesto no tan solo pues increíble como parte de ustedes, de los editores, sino también un gesto que se convierte en un elemento fundamental para el libro, ¿no? Que el libro se convierte en un objeto, se convierte en rescate histórico y se convierte también como en un reducto de la investigación fotográfica fundamental, ¿no? Muchas gracias. Sí, no, aparte, a manera del clásico que te ibas antes a las exposiciones, ¿no? Al MAMI, siempre las invitaciones las guardaba, los detalles, los boletos de avión. Digo, eso es de José Antonio, que me decía, bueno, que siempre tenía así su libreta atascada de cualquier cantidad de historias. Sí, pues eso era realmente... Esa es la segunda exposición importante en la que participa Librado García Smart, y y sí, bueno, es un documento dentro del documento, entonces creo que sí era la importancia y el valor que tiene para haberlo incluido en este libro. ¿Algo más, Brenda? ¿Algo más, Rogelio? Pues no sé, mi querido maestro Germán, pues yo solo quisiera agradecer, pues finalmente. Sí, perdón. No, yo me pregunto cuántos fotógrafos más estarán por ahí por descubrirse, ¿no? No sé si tenían ustedes en la mira, Brenda, tú, José Antonio, Josué, algún otro descubrimiento por ahí pendiente. Yo creo que va a ser sensacional si nos dan una sorpresa como esta. No, pues sí había al menos algunos proyectos como José Antonio en puerta, que ya habíamos dibujado, y para variar, pues con el interés de seguir consiguiendo recursos para hacerlos. Pero bueno, yo creo que en su honor y en la necedad que siempre tuvimos hasta de ver de dónde salieron los recursos, pues seguiremos. Y yo en lo personal, pues con todo el aprecio, el cariño, el reconocimiento, el honor que para mí fue trabajar con José Antonio, pues seguiré. Y ahora, con ese legado tan maravilloso de tanta gente maravillosa, joven que he conocido por José Antonio, sus aulas en el doctorado de estéticas en la UNAM y así, seguramente habrá nuevos retos, nuevas luces que compartir. Y yo sí quisiera agradecer enormemente, bueno, pues a Brenda, a Arturo Ávila, a Rosa Casanova, a Teresa Peiret, a Andrés Monroy, un equipo muy grande, como de 18 personas, que como decíamos siempre con José Antonio, un libro así no es un libro de uno ni de dos, es un libro de mucha gente que estuvimos ahí, que tenemos el gusto de haber compaginado pues las especialidades en cada uno de los puntos editoriales. Por supuesto, a la Secretaría de Cultura de Jalisco, que creyó en el proyecto y lo hizo posible. A todos los coleccionistas, que son, pues no tantos, está el Estanquillo, está Ramón López Quiroga, bueno, no sé si hay tiempo para leerlos, pero bueno, a todos los coleccionistas privados, porque realmente la obra de Smart en originales es poca, y bueno, afortunadamente existe, porque la segunda parte que teníamos con José Antonio era que se pudiera hacer la exposición, que afortunadamente va a tener lugar en Guadalajara, en la Casa Clavijero de Liteso. Afortunadamente el maestro Gutiérrez Cede se puso la pila, dijo, una cosa es ver las fotos de Smart en un libro, que es una traducción, ¿no? de una imagen digital a un papel y a unas tintas. El ver las tonalidades tan mágicas que tienen los originales, eso no tiene precio. Entonces, esto es un gran aporte que hace el ITESO, realmente este proyecto de rescate.
Y ojalá pronto en México se pueda también presentar la exposición. Entonces, bueno, sí, también cordialmente invitados, ya cuando el ITESO, la Casa Clavijero y el maestro Gutiérrez, pues, nos digan, bueno, pues ya se da toda la información para que, pues ahora que ya se puede viajar, se puede ir a la Perla Tapatía a observar esos maravillosos y únicos retratos de claroscuros y de sombras de Librado García Smart. Muchísimas gracias a la Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad Veracruzana, a su director Germán Martínez, a Lino Bonaniga, a todo el equipo que es muy grande, Alma Espinosa, que pues, nos permitieron estar esta tarde con ustedes. Espero que no se me olvide nadie, pero muchísimas gracias. No, realmente muchas gracias a ustedes. Realmente es un gusto tener aquí a Rogelio Villarreal, a Brenda Ledesma, a Josué Martínez y por supuesto a Alberto Tobalín, que como les decíamos, la fotografía detiene el tiempo, captura el tiempo, lo mantiene de ahí hasta donde podamos encontrarlo de nueva cuenta. Pero qué importante también que existan compañeros que rescatan las fotografías, en este caso al principio del siglo XX, con el trabajo de Librado García Smart, que es en este caso particularmente allá en Guadalajara, allá en Jalisco. Pero realmente es un trabajo, como pudimos ver, un trabajo fotográfico que vale la pena verlo, tenerlo en este libro, hojearlo, y además entender también el gran trabajo histórico que hizo José Antonio Rodríguez, y esa es su última aportación en vida que hace José Antonio Rodríguez con la colaboración de Alberto Tobalín en estos libros históricos de fotografía que ya son de alguna manera documentos históricos permanentes en la historia cultural del México del siglo XX. Bueno, pues de nuestra parte eso es todo. Muchas gracias. Los invitamos a que continúen con nosotros en la Feria Internacional del Libro Universitario. Recuerden que estamos en Facebook Live, filu.v.mx, así como también en YouTube, Filu Virtual. Ahí está también ahí pueden vernos también todas las presentaciones que existen, la plataforma que le acabo de decir, filu.v.mx, y ahí estaremos en esta Filu Virtual con todas las presentaciones, con todos los libros, la exposición de libros que se presentan, y que forma parte pues de este festejo que organiza la Universidad Veracruzana. Nos vemos en otra ocasión, aquí estaremos en la Filu Virtual. Gracias, hasta luego.